grabando la llamada. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, Kelly? Antonio, nos inician, ¿no? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Esperando, ¿no? Que se encuentren bien de este lugar de donde estamos conectando, ¿no? Muy bien. Apagamos nuestro audio, por favor. ¿Alguien creo tiene el audio encendido, chicos? Sí. Muy bien, correcto. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? Correcto, chicos. Entonces, vamos empezando. Ya, mientras esperamos que sus compañeros se conecten, ¿sí? Acompáñenme a enviar un certificado de estudios del colegio. Bien, ahora sí, vamos a enviar. Ahora sí, ya nos encontramos en la agencia Shalom, así que vamos a entregar el certificado. Vamos a enviarlo. Acabamos de realizar el envío del certificado de estudios. Recuerden que hacemos envíos a nivel nacional. ¿Qué espera? Matrículate ya. Muy bien, chicos, ¿no? Muy bien. Ahí hemos podido apreciar un poco, ¿no? Ya en relación a de cómo es, pues, ¿no? Nuestro trabajo dentro del Colegio SANE, ¿no? Ya, para que ustedes puedan tener la confianza necesaria y la confianza debida, ¿ya? Muy bien, chicos. Muy bien, correcto. Ya el día de hoy, pues el tema que nos aborda, el tema que nos acoge, ¿no? Está en relación a las rebeliones criollas, ¿no? Que se desarrollaron ya, sí, en fechas, ¿no? Anteriores a la independencia del Perú, ¿ya? Sí, muy bien. Entonces, estamos el día de hoy, ¿no? El domingo 8 de febrero, ¿ya? Sí, del 2005, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, chicos, vamos empezando, ¿ya? Vamos empezando, ¿correcto? Vamos a visualizar un pequeño video y posiblemente vamos a hacer algunos comentarios, ¿ya? Atentos, por favor. A inicios del siglo XIX y antes de la llegada de San Martín al Perú, aparecieron 4 rebeliones en contra del sistema español. Estas rebeliones estuvieron dirigidas principalmente por criollos, así se les llama a los hijos de españoles nacidos en América. Ellos, por el simple hecho de nacer en suelo americano, no podían acceder a los puestos de gobierno, como el de un virrey. Esto, más la llegada de noticias como la independencia de los Estados Unidos, alentaron a los criollos a buscar su independencia. Pero este sector siempre se vio atemorizado por el poderoso ejército español y postergó sus planes hasta la llegada de un momento propicio para la revolución. Y ese momento llegó en 1808, cuando Napoleón Bonaparte, con el fin de dominar toda Europa, invade España y arresta al rey Fernando VII y nombra como rey de España a su hermano José Bonaparte. Y en sus colonias, siguiendo una vieja ley del derecho natural que indica que si el rey no se encuentra en la posibilidad de gobernar, el pueblo debe gobernarse solo. Por tal motivo, se desarrollaron en Sudamérica 7 juntas de gobierno, pero lamentablemente todas fueron derrotadas, excepto la Junta de Buenos Aires, que en 1810 expulsan al virrey y da el primer paso para la independencia de Argentina. Esta junta rápidamente organizó un ejército liderado por Juan José Castelli. Castelli comenzó a enviar cartas para buscar a un líder que pueda encabezar una rebelión en el Perú. Por tal motivo, encontraron
en Tacna a un joven recaudador de impuestos llamado Francisco de Sela. Francisco de Sela lideró una revuelta en Tacna, apoyado por criollos y mestizos. El 20 de junio tomaron el cuartel Regimiento Dragones. Los soldados realistas abandonaron la ciudad y se refugiaron en Arequipa. Este prócer lo dejó todo, su esposa, sus 9 hijos y toda la fortuna que heredó de su padre para proclamarse el 21 de junio comandante militar de la Unión Americana. El prócer alistó sus tropas mientras esperaba la noticia del triunfo de los argentinos en el Alto Perú. Pero lamentablemente algo inesperado derrumbó todo lo planeado en Tacna. El 23 de junio, en la Pampa de Caramolle, Sela se disponía a pasar revista a sus tropas, hasta que producto de una enfermedad desconocida, Sela sufrió 2 desmayos. Se intentó recuperar, pero no lo logró. Esto hizo que renuncie a su cargo de comandante. Pasaron los días y el 26 de junio llega a Tacna la noticia de la derrota de Castelli, derrumbando toda posibilidad de triunfo patriota. El 1 de julio, los soldados realistas que huyeron de Tacna regresaron. Sela fue juzgado y en 1814 se le condena a 10 años de prisión en Panamá. Aunque no se sabe la fecha de su muerte, algunos historiadores señalan que murió el 28 de julio de 1821, el mismo día que San Martín proclamaba la independencia del Perú. Al año siguiente, otra rebelión estallará en el virreinato peruano. Esta vez, el escenario de la rebelión será la ciudad de Huánuco y el protagonista será el criollo Juan José Crespo y Castillo, un hombre de 65 años. A pesar de su edad, el criollo se encaminó a los pueblos de los indios para motivarlos a la lucha. Llegó el día y el 22 de febrero de 1812, indios, mestizos y criollos tomaron la ciudad de Huánuco. El pequeño grupo de soldados realistas huyó de la ciudad al ver los miles de indios en los cerros de la ciudad y se refugiaron en la localidad de Ampo. Crespo y Castillo, enterados del refugio de los realistas, el 4 de marzo, junto a 5.000 indios, invaden el pueblo de Ampo. El triunfo rebelde es celebrado con una gran fiesta. Mientras tanto, en Lima, el virrey Abascal, temeroso de la rebelión de Huánuco, le encomienda al general Francisco González Estrada que se haga cargo. El 15 de marzo, contraataca con 500 soldados bien armados, que logran recuperar la ciudad de Ampo. Los rebeldes se refugian en Huánuco y antes de que puedan escapar, el 20 de marzo, Prada y sus tropas ingresan a la ciudad y derrotan a todos los rebeldes. El 14 de septiembre, Crespo y Castillo muere fusilado en la plaza de armas de Huánuco. Al año siguiente, en 1813, mientras Sela aún seguía preso en Lima, una segunda expedición del ejército argentino, esta vez dirigido por el general Manuel Belgrano, regresa al Alto Perú y por segunda vez en la ciudad de Tacna se despierta el sentimiento de sublevación, esta vez liderado por Enrique Pallardel y apoyado por el alcalde de Tacna, Manuel Calderón de la Barca. Rápidamente organizaron un ejército de 500 rebeldes, entre criollos y mestizos. El 3 de octubre, los rebeldes asaltan el cuartel. Con la esperanza de que Belgrano triunfe en el Alto Perú, Pallardel envía cartas a los pueblos vecinos pidiendo su apoyo y muchos de ellos se suman a la causa patriota. Pero de la misma manera que sucedió con Sela, el 7 de octubre, las noticias de la derrota de Belgrano en Vilcapugio llegan a Tacna. Ese mismo día, las noticias también llegan a Arequipa. Las autoridades realistas organizan rápidamente un ejército y el 15 de octubre, cientos de soldados parten de Arequipa al mando del general García de Santiago. Pallardel, enterado de que los realistas se dirigen a Tacna, no los espera y alista sus tropas para encontrarse con ellos. El 31 de octubre, las fuerzas de Pallardel y del general Santiago se enfrentan en Camiara. Lamentablemente, los rebeldes fueron derrotados. Pallardel sobrevivió a la batalla y el 2 de noviembre huye hacia el Alto Perú y se une a las tropas de Belgrano.
Años después, en 1815, el prócer muere en Argentina y los pobladores de Tacna son totalmente torturados. Al año siguiente, en 1814, aparece en el Cusco la rebelión más importante del siglo XIX. Bien, chicos, hasta ahí podemos apreciar un poco en relación a los movimientos, ¿no? De independencia, algunos próceres, ¿no? Principalmente de Arequipa, de Tacna, ya que eran dirigidas por quienes, chicos, por los criollos, nos dicen, ¿no? Por los criollos, ¿ya? Correcto. En cambio, ahora vamos a ver un movimiento que ya no es dirigida, no por los criollos, sino por, en cierta forma, mestizos, ¿no? Liderada por los hermanos Angulo y el cacique Mateo Pumacagua. Este, hace 33 años, fue el principal cacique realista que derrotó a Tupac Amaru II, pero ahora, indignado por el arresto del rey Fernando VII, dejó el bando español y se proclamó patriota. El 3 de agosto, los patriotas asaltaron el cuartel, expulsaron a las autoridades españolas y formaron una junta de gobierno, de la cual Mateo Pumacagua fue elegido presidente. Y también se proclamó a José Angulo como líder máximo de la rebelión y rey del Perú independiente. En las siguientes semanas, para expandir su rebelión, se organizaron en 3 expediciones. La primera expedición se dirigió a Huamanga, liderada por Mariano Angulo, Héctor Abéjar y Manuel Hurtado. El 1 de octubre, los rebeldes llegaron a Guarita, lugar donde se encontraron con las tropas realistas. En una sangrienta batalla, los rebeldes son derrotados y abandonan la ciudad. Semanas después, se envió una segunda expedición hacia el Alto Perú, liderado por Ildefonso Muñecas. Al mismo tiempo, se envió a la tercera expedición con rumbo hacia Arequipa, liderada por Mateo Pumacagua y Vicente Angulo. El 2 de noviembre, las tropas rebeldes en el Alto Perú se encuentran en Chacaltaya con las tropas del general Ramírez. En una batalla de armamento desigual, los rebeldes son derrotados. El 9 de noviembre, los rebeldes que se dirigen a Arequipa se enfrentan con las tropas realistas en la batalla de Apacheta. Miles de indios, comandados por el cacique Pumacagua, hacen posible el primer triunfo de la rebelión. Lamentablemente, al ingresar a la ciudad de Arequipa, la mayoría de criollos desconocen a los cusqueños como sus gobernantes y se muestran fieles a la corona. En ese momento, el poeta arequipeño Mariano Melgar, amante de la rebelión, decide acompañar a los rebeldes. Los rebeldes huyen a Puno. Enterado de esto, el general Ramírez sale en su búsqueda y el 11 de marzo de 1815 ambas tropas se encuentran frente a frente, desatándose la batalla de Humachiri, que termina con la lamentable derrota de los rebeldes y la captura de Melgar y Pumacagua. Ambos son fusilados. Antes de su muerte, Pumacagua declara que los hermanos Angulo lo engañaron, diciéndole que el rey Fernando VII estaba muerto y que por eso decidió apoyar a los rebeldes. El 25 de marzo de 1815, el general Ramírez entra en el Cusco. Los hermanos Angulo huyen rápidamente. El 28 de febrero, los líderes de la más alta rebelión en contra de la corona española son ejecutados en la plaza del Cusco. Y es así como termina. Muy bien, chicos, ahí hemos podido apreciar, ¿no? Un poco en relación de cómo fue, pues, las rebeliones criollas, ¿no? Ya que se desarrollaron, ¿no? En el Perú. Ya entender, pues, que dichas rebeliones, chicos, ya fue encabezadas, ¿no? Por los criollos, sí que eran, pues, población, ¿no? Española que había nacido, ¿no? Ya en territorio peruano, ¿no? En territorio peruano. Sí, estaban influenciadas, ¿no? Por algunos movimientos de independencia, ¿no? Como sucedía en Francia, sucedía, ¿no? En Norteamérica, y tenía como fundamento, ¿no? Político o filosófico, ¿no? La ideología de la Ilustración, ¿no? Entonces, estos primeros movimientos, ¿no? De algunos próceres que están ahí, ¿no?
importantes en la historia, pues están, ¿no? Son los cimientos, ¿no? De la futura independencia del Perú, ¿no? Muy bien, chicos, correcto. Ya acá podemos visualizar, ¿no? Un poco en relación a esos próceres, ¿no? Que participaron ahí. Ya, bien, a ver, chicos, ¿qué opinión tienen en relación al video que hemos podido proyectar? Ya, imaginarse, ¿no? ¿Qué hubiese pasado, ¿no? En el caso hipotético, claro está, de que estos próceres o estos criollos hubiesen tomado el poder, hubiesen, ¿no? En ese momento, ¿no? Encontrado la independencia del Perú, chicos. ¿Qué hubiese pasado? A ver, ¿alguna opinión al respecto, chicos? A ver, ¿alguien? En su momento, ¿no? Sí, ¿alguien por ahí? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hijo, te escucho. Creo que en ese entonces estábamos prácticamente esclavizados por los españoles, ¿no? Ya. Y bueno, para mi parecer, en ese tiempo de lucha, ah, si los, ¿cómo se llama? Los criollos hubiesen tomado el control, pues quizás para mí, ¿no? Hubiese sido diferente, ¿no? Claro. Muy, muy bien. ¿Me das tu otro apellido, por favor, Antonio? Vance su club, profe. Correcto. Muy, muy acertada tu participación, hijo. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? ¿Qué hubiese pasado si en ese contexto, no? Ya, estas rebeliones criollas hubiesen tomado el poder. ¿Ya? ¿Qué Profesor, hubiese... buenas tardes. Sí, hija, te escucho. Profesor, bueno, respecto al tema, yo creo que seguiríamos siendo esclavos, ¿no? Ya. Sí, seguiríamos, como, nuestra historia pasada de nuestros antepasados que han vivido en la plena esclavitud, donde no tenían derecho ni siquiera a estudiar. Ya. Muy bien. Correcto. Profesor. ¿Algo más, hija? No, profesor, en realidad el tema es largo, pero bueno, en un resumen un poquito de mi Sí, posición. pues, muy bien. Gracias, gracias. Entonces ahí tenemos dos puntos de vista ya distintos, ¿no? Correcto, ya. Sí, ambos se consideran, ya, ¿no? Desde distintas posiciones. Muy, muy bien, chicos. Agradecer, ¿no? Sus participaciones, ya. Y en efecto, ¿no? Ustedes mismos han indicado, ya, y desde mi perspectiva también, chicos, sí, desde mi apreciación personal, claro está, y no significa pues que sea la más certera, ¿no? Es mi punto de vista, ¿no? Sí, es que si en ese momento, chicos, los criollos hubiesen tomado el poder, ¿no? Los criollos hubiesen tomado el poder político, ya nuestra situación actual hubiese sido distinta, ¿no? Nuestra condición actual hubiese sido distinta. Toda vez que chicos, porque ellos ya este grupo o esta organización, ¿no? De criollos ya respondían a los intereses netamente, ¿no? Nacional. Respondían a los intereses, ¿no? Ya, digamos así, de la pequeña burguesía que había ahí, ¿no? De la burguesía nacional, ¿sí? Respondía a los intereses, ¿no? De esos criollos, ya muchos de ellos empobrecidos, ¿no es cierto? Por las reformas borbónicas que había implementado, ¿no? España. Ya entonces, querían dar un vuelco, ¿no? Ya querían igual que, digamos, ¿no? En Norteamérica, cuando se les impone impuestos, ¿no? Ya al té, al tabaco, al alcohol, etcétera, ¿no? A la cerveza, ¿no? Etcétera. Entonces, ellos mismos querían llevar sus riendas de su nación, ellos mismos querían llevar las riendas de sus estados, ¿no? Entonces, ahí van a surgir los pioneros, ¿no? Que van a dar la revolución, ¿no? Norteamericana. En nuestro contexto también, chicos, si en ese entonces, en 1811, 1812, 14, 15, ¿no?
digamos así, ya los criollos hubiesen tomado el poder, nuestra realidad sería distinta, chicos, ¿ya? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué, profesor? Porque ellos respondían a los intereses y necesidades, como les digo, de el pueblo peruano, ¿ya? Del pueblo peruano. En cambio, chicos, cuando han venido las corrientes libertadoras del norte, las corrientes libertadoras del sur, etcétera, ¿ya han respondido a los intereses nuestros? No, ellos han venido subvencionados, han venido muchos de ellos pagados, ¿no? Por intereses foráneos, ya principalmente de Francia, ¿no? De Inglaterra en su momento, ¿no? Etcétera. En cambio, en ese contexto, chicos, la situación era distinta, ¿no? La situación era distinta. Entonces, nuestra clase política, nuestra clase dirigencial, ¿no? Seguramente hubiesen sido, ¿no? Como es ahora, ¿no? La clase política, la clase dirigencial, ¿no? Como de Norteamérica. Pero en cambio, ¿no? Ustedes vemos que en nuestra política actual hay mucho caudillismo, ¿no? Entra uno y al cabo del tiempo arman un complot, lo sacan a eso, ¿no? Entra otro, ¿no? Imagínense, hay mucha inestabilidad política, por eso consideran nuestro Perú, ¿no? Como una sociedad bananera, ¿no? ¿Sí? Un estado bananero, ¿ya? Donde existe inestabilidad política, ¿no? Inestabilidad social, ¿ya? Situación que no debiese de haber pasado, ¿no? Entonces, un punto importante, chicos, ¿no? Lo que ustedes también, por su parte, han indicado, ¿no? Acá vemos, ¿no? Algunas de las rebeliones criollas, ¿no? Que se desarrollaron de 1811, 12, 13, ¿no? De forma consecutiva, ¿no? Ya acá tenemos, por ejemplo, la figura de Hipólito Unanue, ¿ya? Sí, un prócer de la independencia. Acá están las juntas de gobierno, ¿no? Ya en distintas partes, ¿no? De América, en la cual, pues, van a tratar de desconocer y, ¿no? Retirar a las tropas realistas españolas, ¿no es cierto? Ya. El único donde triunfa, indica, es en Argentina, ¿no? Ya en el resto, pues, ya por el ejército consolidado realista, pues, ¿no? Terminan por socavar o aplacar, ¿no? Esos movimientos, ¿ya? De igual manera, acá tenemos la figura de, ¿no? ¿no? De José de Ribagüero, ¿ya? Etcétera. Mateo Pumacahua, ¿no? Javier de Luna Pizarro, ¿no? Etcétera. Y hay otros próceres, ¿no? Que participaron en su momento, ¿ya? Muy bien, chicos. Hay que ver el contexto internacional, ¿ya? Para ver cómo el contexto internacional va a repercutir en dónde, chicos, en nuestra realidad local. ¿Ya? El contexto internacional, profesor. El contexto internacional. ¿Qué pasaba en esa época? Por ejemplo, se dan las invasiones de Napoleón Bonaparte, las invasiones napoleónicas, ¿ya? Hay que tener en cuenta de que ya se había consolidado, ¿no? Sí, la Revolución Francesa, ¿no? Ya entonces estaba en un proceso de expansión, ¿no? Ya, sí, en un régimen ya casi monárquico en la cual quería, pues, implementar, ¿no? Napoleón. Sí, dice, Napoleón invade España, ya, ustedes hay que ver, ¿no? España, la corona española, ¿no? Ya, la abdicación, ¿no? De Carlos V y Fernando, ya, VII. ¿Sí? Entonces, van a renunciar, la renuncia, y justo en el video habla también, ¿no? Acerca de la renuncia de un rey, ¿no es cierto? Ya, entonces, tenía que ver mucho, chicos, ¿con qué? Con la invasión, ¿no? Napoleónica, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más por ahí dice? Tenemos, por ejemplo, la figura de José Bonaparte, ¿no? ¿Ya? Que va a entrar como rey, ¿no? Como rey. Muy bien. Otro punto importante, chicos, ¿no? Es el vacío de poder en las juntas. Ya, los pueblos españoles no aceptaron a los franceses, ¿ya? No van a aceptar a quién, al rey español, ¿ya? Sí, al rey francés, perdón. No, el pueblo español, chicos, ya no va a aceptar, ¿no? Sí, cuando van a invadir España, claro está, no van a aceptar al rey francés. Entonces, ¿no? Va a haber una situación ¿no? de convulsión política, ¿no? Ya, ante esa situación, ¿qué va a haber? Una junta de gobierno, ¿no? Una junta de gobierno, ¿ya? Una junta de gobierno. ¿Ya? Y esa situación, chicos, va a repercutir también en el Perú, ¿no? Se van a formar, por ejemplo,
ya la junta, grupos o junta de gobiernos en La Paz, en Quito, en Buenos Aires, en Santiago, etcétera. ¿Para qué, chicos? Para buscar la independencia, ¿no? De esos pueblos, de esas naciones, ya, sí, ante España, ¿no? Querían ya liberarse de la dominación del yugo español, ¿no? Muy bien. ¿Qué más vemos por ahí, chicos? ¿No? Vemos, por ejemplo, algo importante, ¿ya? El surgimiento, ¿no? De la Constitución de Cádiz, ¿ya? Es la primera constitución, ¿no? En América de corte liberal, ¿ya? Donde se va a dar, o sea, se va a establecer algunas garantías o derechos civiles, ¿ya? O políticos para los ciudadanos, ¿no? ¿Sí? Ya, muy bien. Por ejemplo, la promesa de la igualdad, ¿no? La libertad de prensa, ¿ya? La abolición, ¿no? De la esclavitud y de la Santa Inquisición, ¿no? Situaciones que en esa época, pues, chicos, ¿no? Era terrible, ¿no? Ya tú no podías sacar un periódico y, digamos así, oponerte al gobierno, ¿no? Ya, o al rey o al virrey español, ¿no? Ya automáticamente ya eras condenado ¿no? Por la Santa Inquisición y ahora eras perseguido, eras muerto, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Qué más, chicos? Dice la decepción de los criollos, ¿no? Ya, los criollos estaban decepcionados, chicos. ¿Por qué están decepcionados? De la corona española, ¿no es cierto? Habían sido dejados de lado, ¿ya? Los criollos peruanos, ¿no? Para participar, pues, en órganos políticos, ya, ¿no? De la corona española, no podían hacerlo, ¿no? Toda vez que no eran españoles, sino eran españoles nacidos acá en el Perú, ¿no? Ya, y la legislación, ¿no? Ya colonial prohibía que ellos tuviesen, ¿no? Digamos así, una función política, ¿ya? Función política. ¿Quiénes tan solo podían realizar? Los mismos españoles, ¿no? Los mismos españoles, nacidos en España, ¿no? Reiteradamente, ¿ya? Aunque parece redundante, ¿no? Redundante, ¿ya? Ahí también, chicos, vemos el papel importante, ¿no? La figura del virrey Abascal, ¿no? ¿Ya? El virrey Abascal va a ser uno de los últimos virreyes, ¿no? Ya que van a estar ahí. A ver, un ratito, no quiere pintar. Ya. El Perú, chicos, va a ser una bastión realista, ¿no? Ya. Imagínense, primero van a encontrar la independencia, ¿no? Argentina, profe, ¿no? Ya. 1910, Chile, ¿no? 1917, 16, ¿no? Ya. Sí. De igual manera, ¿no? En la Gran Colombia, ¿no? Con las tropas libertadoras del norte, ya van a conseguir 1918, etcétera, ¿no? Y el Perú, chicos, el Perú no, pues, ¿no? El Perú va a ser ese bastión, ya va a ser el bastión de quién? De las tropas realistas, de las tropas españolas, ¿no? Que van a resistir acá de forma, ¿no? Digamos así, ya el último punto donde van a tener resistencia va a ser acá en el Perú, ¿no? ¿Ya? Imagínense cuando llegaba, pues, ¿no? Acá llega recién aún en 1821, ¿no? Que recién se va a dar la independencia, ¿no? En nombre nomás, ¿no? Del Perú. Pero los anteriores países ya habían encontrado o conquistado su independencia, ¿no? ¿Qué más, chicos? Nos dice, ¿no? Nos indica también, Lima va a ser el centro, ¿no? De mucha, de un centro de lucha contra la revolución, ¿no? Los criollos, chicos, ¿ya? De Lima, ¿sí? Van a ser en cierta forma apáticos, ¿no? Ya ellos, por la misma comodidad que tenían, ya van a ser indiferentes, ¿no? A la realidad, ya, de los criollos que vivían, ¿no? En otras partes del Perú, ¿no? Ya, por eso vemos dónde se van a dar esas revoluciones criollas, profesor. Se dan en Tacna, se dan en Huánuco, se dan en Cusco, se dan en Arequipa. Y ustedes preguntan, profe, ¿por qué no en Lima? Porque Lima, ¿no? Era un centro, ¿no? Ya, donde los criollos, los terratenientes, los hacendados, ¿ya?
¿sí? Vivían de forma muy plácida, muy cómoda, ¿no? Entonces, ellos estaban felices, ¿no? Ya estaban felices. Ingrese uno, ingrese otro, ya, si no chocase contra sus intereses, ellos felices estuvieron, ¿no? Felices, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Es por ello, por ejemplo, que Torre Tacla en un primer momento, pues, era patriótico y al final terminó en favor de las tropas realistas, de las tropas españolas, ¿no? O sea, eran comodines, ¿no? Se acomodaban de acuerdo a la circunstancia y de acuerdo a sus intereses, ¿no? Muy bien, acá vemos algunos detonantes, chicos, en Tacna, ¿no? En Tacna, ¿ya? Con Francisco de Sela, ¿no? Ya en Huánuco de igual manera, ¿no? En Cusco con los hermanos, ¿no? Ya, que se han indicado, ¿no? Ya, que participaron, ¿no? Sí, en cierta forma para poder, ¿no? Buscar la independencia, ¿no? Del Perú, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Ya, correcto. Ya, y en el Perú, acá vemos, ¿no? Algunas situaciones que acontecían, ya, principales. Por ejemplo, como estábamos indicando, el Perú era bastión, ¿no? De las tropas realistas, es decir, las tropas españolas, ¿no? Acá estaban, ¿no? Concentradas, ¿sí? Y tenían mayor, ¿no? ¿No? Mayor respaldo, ¿sí? Y había buena cantidad de ellas también, ¿no es cierto? Su sede principal, ¿dónde estaba, chicos? En el Virreinato de Lima, ¿no? Ya ahí había gran concentración del ejército, ¿no? Ya, ¿qué más? Los que estaban ahí, chicos, ¿no? Gozaban de muchos privilegios, ¿no? Muchos privilegios. Esa aristocracia, ya que estaba ahí, pues gozaba de muchos privilegios. La aristocracia limeña, claro está, ¿no? Sí, muy bien. De igual manera, el gobierno del virrey Abascal, ¿no? Sí, va a ser un líder, ¿no? Contrarrevolucionario. Rápidamente va a aplicar esas insurrecciones, ¿no? De Mateo Pumacahua, ¿no? De Francisco de Sela, ¿no? De los hermanos Angulo, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Van a aplacar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más, chicos? También va a haber algunas ideas reformistas, ¿no? Por ejemplo, las planteadas por Hipólito Unanue, ¿no? ¿Ya? En la cual que indicaban, chicos, la separación, ¿no? De poderes y las reformas estatales, ¿no? Sí. ¿Qué nos indicaba ahí, por ejemplo, ¿no? La separación de provincias, ¿no? Sí, la separación de provincias, ¿no? Ya luchaban también, en cierta forma, contra el centralismo, ¿no? Ya, de Lima, ya, hasta la actualidad, creo yo, ¿no? Hay esa figura de que Francisco Pizarro, ¿no? Declaró Lima como la capital, ¿no? De la colonia, hasta la actualidad, pues, arrastramos, ¿no? Ese problema de centralismo, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más, chicos? La situación económica era crítica, ¿no? ¿Ya? Era crítica, ¿por qué, chicos? Por las reformas borbónicas que habían hecho, ¿no? ¿Ya? Entran ahí los Borbones, ¿ya? Cuando ya entran al poder, ¿no? Los franceses van a hacer reformas, ¿no? Dentro de la estructura estatal española, ¿ya? Entonces, esas reformas, ajá, correcto, ¿no? Igual que ahora nos dicen. Muy bien, ¿sí? Esas reformas, chicos, ¿contra quién va a ser? Va a haber más, hay que pagar más impuestos, ¿no? Nos van a obligar a los criollos, ¿no? A las masas campesinas, etcétera, a pagar más impuestos, ¿ya? A pagar más impuestos, ¿sí? A su vez también había impuestos de guerra, dicen, ¿no? Impuestos de guerra, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más, chicos? Ya se había prohibido el libre comercio. Esto es un punto importante. ¿Ya? Se va a prohibir, ¿no? De que, digamos así, los criollos peruanos puedan comercializar o llevar sus productos, ¿no? A España, ¿ya? Para poder intercambiar, ¿no? Entonces, ¿qué va a afectar, chicos? Los bolsillos de los criollos, ¿no? Principalmente ¿no? De las provincias. Es por ahí que también surge, ¿no, chicos? ¿No? Dichas rebeliones, ¿ya? Todas las rebeliones, todas las revoluciones, todas las guerras, chicos, de por medio
siempre hay intereses económicos, ¿no es cierto? Cuando hay afectación, ¿no? Del factor económico, va a desembocar ya en muchos de los casos, pues, en ese tipo de acciones, ¿no? Muy bien. En las provincias que se vivía, chicos, abuso, ¿no? De las autoridades, ¿de quiénes? De los corregidores, ¿no? Ya, de los corregidores, ya, de los cabildos, ¿no? O de los corregidores, básicamente. Ya, carencia, ¿no? Ya, de muchas necesidades. A su vez, también las corrientes libertadoras del sur, ¿no? Ya van a tener influencia, ¿no? Para poder en cierta forma, pues, participar, ¿no? Ya en ese ánimo efervescente, ¿no? De buscar, ¿no? Nuestra independencia. ¿Ya? Muy bien. Ahí vemos, ¿no? Algunos movimientos, ¿ya? Que se dieron, ¿no? En esa época, ¿ya? Y acá vemos, ¿no? La figura de, ¿no? De las principales rebeliones criollas, ¿ya? Que estaban influenciadas, como habíamos indicado, ¿no? Ya por la Constitución de Cáliz, ¿no? Sí, que eran básicamente desarrolladas, ¿no? Por los criollos, ¿ya? Y también tenían apoyo, ¿no? De los mestizos y de los indígenas, ¿no? ¿Sí? Ellos también tenían apoyo, respaldo, ¿no? ¿Sí? El objetivo principal era encontrar la independencia, ¿no? Del Estado peruano, ¿ya? Liberarse ya, ¿no? En definitiva, ¿no? De la imposición, ¿no? De la corona española, ¿no? De la corona española, ¿ya? Ahí se van a dedicar o van a surgir, ¿no? Digamos así, algunos escenarios en la cual, pues, dicho territorio sería independiente, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en Tacna van a declarar, ¿no? La independencia de Tacna, ¿ya? De Huánuco, de Cusco también, ¿no? Etcétera. Y ahí van a querer masificar, ¿no? Ya, ya llevar a otra escala, ¿no? Ya dicho movimiento, ¿sí? Pero por digamos así, la cantidad, ¿no? Del ejército realista, ya en muchos de los casos rápidamente, pues, socavaban o aplacaban, ¿no? Dichos movimientos, ¿no? Ya, muy bien. Acá vemos algunas de las, ¿no? Rebeliones, por ejemplo, en 1911 en Tacna, ¿no? Que fue dada por Francisco de Sela, la que conocemos, ¿no? Lo que se había proyectado en el video. Ya lamentablemente, pues, no es diezmada, ¿no? Esas tropas libertadoras, ¿no? De Tacna, que tenían influencia, ¿no? En cierta forma, la corriente, o tenía relación mucho con las corrientes libertadoras del sur, ¿no? Ya tenía mucha ligación con Chile, con Argentina, ¿no? Entonces, por ahí ya había, ¿no? Ya dichos indicios, ¿no? Sí, de igual manera, ¿no? En 1912, ¿no? Juan José Crespo, ¿no? Y Castillo, ¿ya? De igual manera, ¿no? Va a fracasar, ¿no? Sí, va a fracasar, ¿ya? Dicho levantamiento, ¿no? Dicho levantamiento. De igual manera, ¿no? En 1913-14, ¿no? Hay el levantamiento de los hermanos Angulo y de Mateo Pumacahua, ¿no? Ya acá hay un cacique, ¿no? Indígena, ya que decide en cierta forma liberarse, ¿no? O ya ¿no? Buscar la independencia, ¿no? De su nación, pero de igual manera, ya, es aplacada, y donde participa, ¿no? El poeta arequipeño, ¿no? Mariano Melgar, ¿ya? Sí. Hay una anécdota de él, chicos, ¿no? Él decide enrolarse en las tropas, ¿no? Digamos, de independentistas por una decepción amorosa, ¿no? Que tenía, ¿ya? Entonces, eso es como una anécdota, ¿no? Y al final, pues, perdió también la vida ahí, ¿no? En las tropas, ya, buscando la independencia del Perú, ¿no? Ahí también tenemos otros chicos, 1915, ya, acaba de decir 1814, 1815, acá hay un error, ya, 1814 y 15, ¿no?
Ya de José Angulo y Mariano Melgar también, y Mateo Pumacao, de igual manera, ¿no? Lo que estábamos indicando, también van a ser socavadas, ¿no? Ya van a ser socavadas y van a perder, pues, ¿no? Van a ser defenestradas, ¿no? En su intento, ¿no? De poder liberarse, ¿no? En su intento de poder liberarse, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no? Dos hechos importantes, ya el primero, por ejemplo, el grito de Tacna, ya el grito de Tacna, el primer grito de Tacna, ¿no? Ya el primer grito de Tacna, chicos. De 1911, ¿no es cierto? Ya desarrollado por Francisco de Sela, acá nos tenemos a este personaje, ¿no? Ya que de igual manera, ¿cuál va a ser su objetivo, chicos? Ya votar a la corona española, ¿no? Sí, votar a la corona española, ¿ya? Sí, y también destituir, ¿no? A las autoridades coloniales acá, ¿no? Ya, instaurar un gobierno, ¿no? Independiente, ¿ya? Unificando, ¿no? Ya otras naciones, otros países también que estaban ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la consecuencia, chicos? Ya el fracaso militar, ¿no? La derrota, ¿no? En Huachi. Ya ahí lamentablemente, pues, ¿no? Las tropas, ¿no? Realistas van a vencer, ¿no? Ya iba a ser condenado, ¿no? Ya ¿no? A 10 años de cárcel, ¿no? En Panamá nos indica, ¿no? Indica ahí va a fallecer, ¿no? Lamentable, chicos. Otro también, ya que se desarrolla en Tacna, chicos, es el segundo grito de Tacna en 1913. Ya. De igual manera, es desarrollado por Juan, ¿no? De Paire y Julián de Peñaranda, ¿no? Muy bien. De igual manera, va a tener ciertas coordinaciones, ¿ya? Sí, con las fuerzas argentinas y con Manuel Bejarano, ¿no? O Belgrano, perdón. Ya, de igual manera van a ser capturadas, ¿no? Ya, las tropas realistas, ¿no? Principalmente de Lima, en la cual van a cortar su comunicación, ¿no? ¿Cuál va a ser la consecuencia, chicos? Ya va a ser la derrota, ¿no? ¿Sí? De las tropas realistas, ¿ya? En Arequipa, ¿no? Y van a aplazar, ¿qué cosa? La rebelión rápidamente, ¿no? Las tropas realistas no van a aplacar, ¿no? Esta rebelión que se suscitó. Ya ahí tenemos, en cierta forma, ¿no? La influencia de la Constitución de Cádiz, perdón, de carácter liberal, ¿no? Y las victorias, ¿no? Ya digamos, ¿no? De las audiencias, ¿no? De Argentina, donde se va a conseguir la independencia, también va a tener dicha influencia, ¿no? En nuestro contexto, ¿no? Muy bien. Acá tenemos también otra rebelión, ¿ya? Sí, en Huánuco, ¿no? Acá tenemos en Huánuco, ¿no? De igual manera, el objetivo, ¿cuál era, chicos? Ya, era expulsar, ¿no? A la corona española, formar un gobierno local autónomo, ¿no? ¿Sí? Las causas, como siempre, chicos, el abuso, ¿no? Ya, la discriminación económica, ¿ya? Y la ejecución, en este caso va a terminar, chicos, con la ejecución, ¿no? De Juan de Crespo y Castillo, ¿no? Y al final, pues, las tropas realistas van a vencer nuevamente, ¿no? Otra también tenemos la rebelión de Cusco, ¿no? De Cusco ahí ¿no? De los hermanos Angulo y de Mateo Pumacahua, ¿no? ¿Ya? De igual manera va a ser una de las principales rebeliones, ¿ya? Que van a, en cierta forma, tener mayor repercusión y mayor realce, ¿no? Pero de igual manera van a ser derrocadas, ¿no? Van a ser derrocadas, ¿ya? Y acá podemos apreciar algunos, ¿no? De esas gestas, ya, algunas de esas gestas. Sí, por ejemplo, ¿no? En 1911, ¿no? El grito de Tacna, el primer grito de Tacna, desarrollado por Francisco de Sela, ¿no? Tenía coordinación con las fuerzas externas, principalmente de Río de la Plata, o sea, con Argentina, ¿no? Otro tenemos de 1912, la rebelión de Huánuco, ¿no? La rebelión de Huánuco, de Juan José de Crespo y Castillo, ¿no? Ya que va a ser de carácter indígena rural, con participación, ¿no? De
parte del clero liberal. Acá ya hay participación indígena, chicos, importante también, ¿no? ¿Ya? Otro también tenemos el segundo grito de Tacna, ¿ya? El segundo grito de Tacna, dada por Enrique, ¿no? Pallardelli y José Gómez, ¿ya? Que buscaba, chicos, también una articulación política militar, ¿no? ¿Ya? Correcto. Y una de las más importantes en su momento fue la rebelión de Cusco, ¿no? Con los hermanos Angulo, ¿ya? Y Mateo Pumacahua, ¿no? Era de carácter ya regional, era más masivo, ya se usaban más estrategias en diferentes frentes, ¿no? ¿Ya? Entonces las tácticas ya de carácter militar, ¿no? Sí, con estrategias, etcétera. Pero igual fue socavada, ¿no? Fue socavada y también ¿no? Fue destruida, ¿no? En su momento, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces vemos, ¿no? De todos estos movimientos, ya que buscaban, ¿no? La independencia del Perú, van a buscar ello, ¿no? Por muchos factores, principalmente ¿no? El reliego, ya de ser apartados, ¿no? Dentro de los privilegios que tenían, ¿no? La clase aristocracia limeña, ¿no? Los criollos provincianos no ganaban o no gozaban de esos derechos o esos privilegios, ¿no? Las reformas borbónicas también, ¿no? Que impulsaban, ¿no? Al pago de mayor tributo, ¿no? De la población criolla en el Perú o de sus colonias, también en cierta forma incentivaron, ¿no? Que dichas rebeliones puedan insurreccionar, ¿no? ¿Ya? A su vez, movimientos liberales, ¿ya? ¿Sí? Que se desarrollaban, ¿no? En Argentina, en Francia, en Norteamérica, etcétera. Y la primera constitución de Cádiz, ¿no? ¿Ya? Que va a ser de carácter liberal, donde en cierta forma va a tratar de democratizar, ¿no? La sociedad, ¿ya? Entonces, toda esa coyuntura ya va a ser propicia, pues, para que surjan dichos movimientos, ¿no? Ya en su momento, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, vamos respondiendo ya algunas de esas preguntas que ahí se señalan, ¿ya? Y ya para estar también terminando con nuestra sesión, ya dice. ¿Por qué la rebelión criolla de 1811 y 1815, ya, aunque fracasaron militarmente, fueron importantes para la independencia del Perú, chicos? ¿Por qué serán importantes estas rebeliones de 1811 y 1815? ¿No? Aunque han fracasado, ¿no? Militarmente, pero es importante para nuestra independencia del Perú. ¿Por qué, chicos? A ver, alternativa A dice, ¿no? Porque, ¿no? Despertaron la conciencia política, profesor, despertaron la conciencia política, ¿no? Y debilitaron la legitimidad del dominio colonial. Ya, muy bien, correcto. Alternativa B dice, porque lograron expulsar definitivamente a los españoles del Perú. Ya, muy bien, ustedes me dirán, profesor, ¿es la alternativa A, la alternativa B o la alternativa C, no? La alternativa A, profe. Ya, por ahí ya me dicen, profesor, la alternativa. Perdón, hija. La B. Ya, para tu compañera es la alternativa B. Muy bien, correcto. Ya, y dice la alternativa C, ¿ya? Porque no tuvieron ninguna influencia en los hechos posteriores. Ya, correcto. Muy bien. A ver, para sus demás compañeros, ¿cuál será la respuesta, chicos? ¿Cuál será la importancia, ya, de estas rebeliones criollas? Sí, ya, aunque fracasaron, pero fue importante para la independencia futura del Perú. ¿Por qué, chicos? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que se anime? Hay uno, ¿ah? Me han indicado, profesor, uno para la alternativa A y otro me han indicado, profesor, para la alternativa B. Muy bien. A ver, ¿cuál será, chicos? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que se anime? Pueden usar también el mensaje de llamadas, ¿ah? No hay problema. Profesor, para mí sería la B, ¿no? Porque
dice que fue importante para la independencia del Perú y gracias a esos antecedentes los demás se han basado en lo mismo, ¿no? Hasta lograr una independencia para ser libres y no estar bajo el dominio colonial. Ya, muy bien, correcto. Para su compañero nos dice que es la alternativa B. Ya, correcto. Entonces, ¿por qué sería importante, chicos? Dice, las rebeliones criollas de 1811 y 15, aunque fracasaron militarmente, fueron importantes para la independencia del Perú. Porque, chicos, hay dos propuestas, aunque parecen, ambas se relacionan, ¿no? En cierta forma, dice, alternativa B, porque lograron expulsar definitivamente a los españoles del Perú. Ya. En esa época no, ¿no es cierto? Pero en la época sucesiva, sí, puede ser. Pero en ese contexto, chicos, nos basamos en ese contexto, porque ha sido importante. ¿Por qué, chicos? Porque va a despertar la conciencia política de esa población, ¿no? Que era, pues, ajena, ya era indiferente, ¿no? Ya, y va a luchar contra el dominio español. ¿Ya? Profe, disculpe, Sí. es que lo que pasa es que siempre había luchas que hacíamos ¿cómo se llama? Como puedo decir, los peruanos, todos hacíamos contra los españoles, pero no lográbamos, en ese tiempo pues no lográbamos desterrarlo de nuestro país, pues porque estaban prácticamente más armados, ¿no? Y lamentablemente los mestizos no tenían esas cualidades de armamento y por eso que muchas veces perdíamos aquellas batallas que hacían los mestizos en aquellos tiempos. Ya, muy bien, en efecto, ya. Correcto, chicos, ya. De todas maneras tiene razón, ¿no? Ya teníamos debilidad militar, ¿no? No teníamos los armamentos, no teníamos la logística, ¿no? De vida, ya. Imaginarse, pues, para que esos criollos se puedan armar, ¿qué tenían que hacer, chicos? Tenían que tomar, ¿no? No tenían que tomar algunos bastiones, ¿no? Del ejército, ¿ya? Sí, y saquear, ¿no? Para tener dichos armamentos, ¿no? Porque ellos no contaban directamente. Muy bien, chicos, entonces la respuesta en la pregunta 1, chicos, va a ser la alternativa A, ¿ya? ¿Por qué dirán, profesor? Porque en ese contexto de 1811 a 1815 van a despertar la conciencia política de la población, ¿no? Y van a luchar contra el dominio colonial. ¿Ya? Y eso ya va a traer como consecuencia lo que sería ya la alternativa B, ¿no? Lograr y expulsar definitivamente a los españoles del Perú. Pero gracias a qué, chicos? Gracias a despertar la conciencia política, ¿no? Entonces, un hecho importante, chicos, va a ser, ¿no? El despertar de la conciencia política de esa población, ¿no? Aletargada, dormida, ¿no? Ya estaba conforme, ¿no? Etcétera, ¿ya? Muy bien, entonces ahí la respuesta es la alternativa A. Aunque por ahí aparentemente también podría ser la alternativa B, ¿no? Pero más exacta en relación al contenido, ¿ya? Y al contexto es la alternativa A. Segunda pregunta, chicos. Segunda pregunta dice, ¿ya? ¿Qué reflexión se puede hacer sobre la alianza entre los criollos e indígenas? Hubo una alianza, ¿no? Hay que entender, chicos, ¿ah? Entre los criollos y indígenas, ¿ya? Para la rebelión, ¿no? Del sur andino, principalmente de Cusco, ¿no? ¿Ya? De Cusco, donde estaban muchas etnias y mucha población participó. ¿Qué reflexión podemos obtener de ellos, chicos? Alternativa A dice que mostró la posibilidad de unir distintos sectores sociales frente a un mismo objetivo común, que era la libertad. Muy bien. Pues la alternativa B dice que eliminó por completo las diferencias sociales y étnicas. Ya, muy bien. Alternativas B dice que solo benefició a un grupo más poderoso. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? A ver, alguien que se anime. ¿Cuál es la reflexión que podemos obtener de la alianza entre los criollos y los indígenas, ¿no? Principalmente en la rebelión del sur? Profe, ¿podría ser la alternativa A ¿Ya? o la C?
Ya, muy bien, por ahí me dicen la alternativa A y también me dicen, profesor, podría ser la alternativa C, ¿no? Ya, muy bien. A ver, chicos, a ver, hay que analizar siempre cuando veamos, hay que, ¿no? Cuando ustedes dan su examen, ¿no? Ya, ahora o después, siempre hay que, por eso resaltar, dice, ¿no? Dice, ¿qué reflexión se puede hacer de la alianza? Reflexión, ¿no? Que se puede hacer sobre la alianza entre los criollos y indígenas, ya del sur andino. La reflexión, ¿ya? Cuando hablamos de reflexión, ¿no? Hablamos de qué, chicos, de ver, a ver, qué hubiese pasado, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál hubiese sido, ¿no? ¿Ya? Algo importante, ¿sí? En este caso, chicos, es la alternativa A. ¿Cuál es esa reflexión, chicos? De poder unir distintos sectores sociales, ¿no? Con un objetivo común. En esa época era la lucha, ¿no? Obtener la libertad, ¿no? Del Perú, ¿ya? De obtener la libertad en el Perú. Muy bien, chicos, ya muy agradecido por su participación el día de hoy, ya a todos ustedes, ya, sí, entonces ya nos estaremos viendo la siguiente semana, ¿sí? Cuídense, chicos, bendiciones, Gracias, profesor. que tengan un buen No, domingo, profe, bueno, una gracias. tarde, cuídense, saludos, bendiciones, cuídense, chicos.